me gusta a mí como irme a lo más remoto y entonces como que sí, de pronto manejando hacia las Coloradas empecé a ver unas montañas de hielo y dije, ¿qué es esto? O sea, después entendí que eran salinas, como que siempre quise hacer una película donde viera a uno de esos niños en la pantalla y al mismo tiempo como que me inspiré en películas que yo veía en los noventas en el Canal 5 dobladas al español como Stand By Me o Mi Primer Beso, donde los conflictos de la infancia eran grandes, ¿no? Eran grandes los problemas que los aquejaban, o sea, y sí tenían que ver con temas de vida y muerte. Tampoco teníamos tanto equipo y donde cayera una luz en el agua y hubiera un actor, pues eso podría ser horrible, ¿no? Entonces era muy arriesgado y yo estaba como quebrando la cabeza, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y cuando fui a escautear ese cenote y era de día y vi ese rayo de sol ahí, era, o sea, ahí estaba la respuesta, había que filmar de día. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión tengo una gran invitada que, bueno, llega con una película a cerrar el año, un estreno mexicano más, que es Monstruo del Xibalba, y me refiero a la directora Manuela Irene. Manuela, bienvenida seas. Muchas gracias por el interés y por el espacio para promocionar la película. Pues vamos entrando en materia. Es una película que nos cuenta la historia de Rogelio, un pequeño niño capitalino que viaja hacia lo que es el sureste mexicano, a Yucatán, guiado por lo que podemos interpretar o podemos decir que es una niñera, y ahí él va a empezar a explorar temas que le inquietan y le atraen, como es el de la muerte, ¿no? Y Rogelio nos va a sumergir en lo que puede ser una aventura, pero también en otro tipo de tránsito con relación a una figura, que es la de Don Emilio, que ustedes ya verán cuando noten la película. Para entrar en materia, Manuela, por ahí leía yo la crítica de Diego Lerer, ¿no? Este crítico de cine argentino, y que definía la película como un coming of age campesino. ¿Podemos calificarlo, considerarlo así? Sobre el coming of age campesino, no conozco como esa denominación, no sabría si se puede encasillar ahí sí o no. O sea, creo que es una película de iniciación, pero me encanta el término y estoy como muy contenta de que se llame así. Esa crítica es muy linda, la de Diego Lehrer. Y en este camino de iniciación, que, repito, también se convierte en una ruta de aventura de Rogelio con otros dos personajes por ahí, como lo son Lucio y Juanito, se equilibra incluso con otro tipo de viaje, que es un viaje más eh, introspectivo, por decirlo así, pero que el mismo Rogelio nos invita o nos lo comparte sobre estas inquietudes que tiene. Y tú tienes a un niño que, contrario a lo que uno puede pensar sobre los miedos, los temores, él no. Él es un niño muy aventado, muy arriesgado en aras de satisfacer esta inquietud que tiene. ¿Cómo fue precisamente construir a este infante, a este niño que es Rogelio, llegando además a un territorio nuevo para él? Sí, yo creo que lo que tenía muy claro en mi imaginación desde el inicio era él. Y creo que él fue la guía para construir todo lo demás. Yo crecí en Copilco, en casa de mi mamá, y al lado de esa casa había una primaria. Y siempre veía a los niños ahí por alrededor de las 2:30 de la tarde, como cuando está el sol así resplandeciente con toda su furia cayendo sobre estos niños que cargaban un montón de libros en sus mochilas y traían sus papitas fritas con salsa Valentina y así, como que siempre quise hacer una película donde viera a uno de esos niños en la pantalla y al mismo tiempo como que me inspiré en películas que yo veía en los noventas en el Canal 5 dobladas al español como Stand By Me o Mi Primer Beso, donde los conflictos de la infancia eran grandes, ¿no? Eran grandes los problemas que los aquejaban, o sea, y sí tenían que ver con temas de vida y muerte, como en Stand By Me, que es estos amigos, que ya no me acuerdo si son tres o son cuatro, siempre digo que es un trío, pero creo que pueden ser cuatro, que van a buscar el cadáver de un niño, ¿no?
y lo encuentran. Y en ese trayecto tienen un montón de conflictos, aprende sobre sus vidas, aprende sobre sus dolores familiares y me parecía muy, muy lindo y muy inspirador. Em, entonces creo que Rogelio también se construye como de los recuerdos de las impresiones de esas películas. Ahora, ¿cómo fue la elección de rodar en este territorio? Por un lado, el rodaje, ¿no? En la vida real, pero por otro lado, en la ficción, ¿por qué elegir este territorio? Y si lo pregunto así, es que por lo menos este año hemos visto películas mexicanas en el norte del país, ¿no? Y qué bueno que se fijen en el norte del país. Pero de repente, ¡pum! Y me gusta ese giro también, como que volteemos a ver abajo del mapa el sureste mexicano, no en este Yucatán que se nos ven en las postales turísticas, ni que se concentra en Mérida como generalmente siempre lo es, sino en otro territorio un poco más selvático, más como también lo es, digamos, el sureste mexicano. ¿Cómo fue la elección de este espacio? Pues mira, Mérida es el lugar donde se conocieron mis papás. Mi mamá es colombiana y mi papá es mexicano y él estaba trabajando allá. Entonces, en toda mi infancia, siempre fue un lugar que alimentaba este imaginario como del pasado, ¿no? Y hablaban del acento yucateco, de la comida, de los cenotes, como que yo no lo conocí hasta muchos años después. Durante los años que tardé en desarrollar, en reescribir, en financiar la película, que fue 2010 a 2021, por ahí mi papá se fue a vivir a Yucatán y al irlo a visitar, y ya con esta idea de este personaje en mente, con esta obsesión lúgubre, pensé que ese era el escenario ideal para esta historia. A mí me sorprendió mucho, me deslumbró y me enamoró completamente todo lo que encontré allá, todos los vestigios mayas, la mezcla entre religión católica y creencias como de los antiguos mayas, los cenotes, las salinas, la fauna, la selva, todo eso como que me parecía ideal. Y entonces hice varios viajes, iba conociendo lugares, me gusta a mí como irme a lo más remoto y entonces como que sí, de pronto manejando hacia las Coloradas, empecé a ver unas montañas de hielo y dije, ¿qué es esto? O sea, después entendí que eran salinas, pero ese tipo de impresiones que yo tenía en la vida real como que las iba apartando y las iba escribiendo en mi guión para poder alimentar mi película. Y ahora te preguntaba eso por el tema del trabajo visual, la cámara. ¿A qué voy? Que nos retratas el lugar tal cual como es y tal cual como lo está explorando y conociendo Rogelio. Es decir, que si hubiéramos visto una película con otra connotación, se apostaría mucho a lo mejor a esta visualización y esta estética, repito, como de postal, ¿no? Como si fuera un aspecto turístico. Y acá no, acá hay como que una cámara libre, muy conectada con el entorno natural, que dice, así es como lo está conociendo Rogelio y así es como se descubre. Y es un territorio muy amplio también, ¿no? Como para poder definir en dónde colocar la cámara o cómo rodar. ¿Cómo fue también ese trabajo de fotografía para darle esa naturalidad, no solamente del exterior o del paisaje en sí, sino de la relación y conexión que tiene el propio Rogelio con ese espacio? Ay, pues muchas gracias por esas palabras. Pues trabajé con Damián Aguilar casi desde el inicio de este proyecto y él me acompañó a hacer muchos viajes a Yucatán, y entonces fueron paisajes que recorrimos y fotografiamos juntos y platicamos muchísimo, muchísimo sobre la historia. O sea, tenemos una relación creativa que es muy profunda y creo que eso ayudó a reflejarse en la pantalla. Además es un gran colaborador que a veces cuando no puedo lograr encontrar lo que estoy buscando, de pronto él siempre me ha ayudado. Es un fotógrafo con mucha experiencia y ha hecho rodajes muy, muy grandes, pero al mismo tiempo como que sabe sacar lo máximo de pocos recursos, ¿no? Y eso a mí es algo que me gusta mucho. Por otro lado, o sea, en un aspecto más técnico, creo que
un gran acierto fueron estos lentes que llevamos, que son los Cook Pancro, son una serie vieja que ya tiene como cierta aberración, es decir, que el lente deforma un poco la imagen, o sea, esto era a tal punto que el foquista Germán ya sabía cómo ponerlo dependiendo de dónde iban a estar los personajes para que no cayeran como en esas aberraciones. Cuando fui a hacer la prueba de lentes, había varias series en Bar Producciones, que es nuestro coproductor, y pusimos los Cook Pancro y estábamos en Polanco y estábamos ahí como con un fondo de plantas porque yo quería ver cómo deformaban las plantas, ¿no? Sabía que íbamos a filmar sobre todo como en estos exteriores de mucha naturaleza y en cuanto puse esos lentes, o sea, era claro que esos eran los lentes para filmar la película y creo que eso ayuda mucho como a sentir esta particularidad, este extrañamiento, esta percepción como muy individual que parte desde Rogelio. Y que además se extiende a estas tomas acuáticas, ¿no? Son acuáticas, al interior de los cenotes, que ahí vemos otra ruptura, porque pues lo turístico nos diría, grábalos por fuera, ¿no? Desde el exterior o planos cenitales. Acá no, acá la cámara está dentro porque tiene un sentido, hay un simbolismo que también cierra con, creo yo, que uno de los mejores finales del cine mexicano en los últimos años, por ahí junto con el del Diablo Fuma. Anótenlo en su lista, en su agenda, amigos, porque van a ver uno de los mejores finales. Pero vamos a ver esa cámara también ahí adentro para generar ese simbolismo. ¿Cómo fue también pensado esta parte de ese otro trayecto del recorrido de Rogelio? Sí, bueno, como sabía que teníamos poco dinero y poco tiempo, pues había escenas que me imponían mucho como esa del cenote y decidí dibujar, ¿no? Yo dibujo mucho también como, porque dibujar cuadro por cuadro, plano por plano, perdón, te ayuda mucho a pensar en la edición, ¿no? Y te ayuda a pensar ok, estoy llegando a esta locación. Hubo ciertos problemas, perdimos 2 horas, ¿qué voy a sacrificar? ¿Y qué sí necesito? Entonces, desde que hice un dibujo como desde abajo del agua, de Rogelio ahí en el agua, y dibujé estas piedras porque para mí eran como unas fauces, como que quería representar las fauces del monstruo. Entonces nos pusimos a escautear distintos cenotes buscando ese tiro. Y así fue que llegamos a un cenote llamado Canquiriché, que es una cueva así que tiene una entrada arriba y tú bajas unos escalones y está el espejo de agua, pero por debajo del agua hay como tipo una bajada que se dice que es como un volcán, o sea, no es un volcán, pero es como de esta forma, ¿no? Cónica. Y eso es lo que nos permitía alejarnos lo suficiente y tener este ángulo contrapicado para poder tener ese tiro. Y una cosa curiosa es que yo estaba como muy atormentada de que yo no quería colgar luces encima del agua porque parecía súper peligroso, tampoco teníamos tanto equipo y donde cayera una luz en el agua y hubiera un actor, pues eso podría ser horrible, ¿no? Entonces era muy arriesgado y yo estaba como quebrando la cabeza, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a hacer? Y cuando fui a escautear ese cenote y era de día y vi ese rayo de sol ahí, o sea, ahí estaba la respuesta, había que filmar de día. Entonces esa secuencia pues es de día y es algo que uno está tan metido en la historia que ni siquiera te lo preguntas. Es como algo muy, muy hermoso de la convención cinematográfica. Ahora, se nos establece que hay una leyenda, ¿no? Hay una leyenda alrededor del Xibalbá y vamos a ver dos secuencias específicas donde nosotros como espectadores podemos sentir que estamos recorriendo un camino hacia el horror y va a haber giritos de tuerca como que dice en la narrativa ya, en la narrativa visual, tú como realizadora también y a nivel de estructura de guión dices, no, no, aquí no se vayan con esa finta. Va a ser una de ellas, sobre todo va a ser particularmente densa, pero el hecho de que no nos induzcas al horror en sí, sino a nosotros nos permita creer que es eso, también nos pone en otra posición, que es, bueno, ¿a qué le podemos tener miedo? A ese miedo que no tiene Rogelio, ¿no? Pero que hay un monstruo, hay como una figura ahí creada o representativa de lo que es el monstruo. Y entre esas dos secuencias yo dije, algo, algo va a pasar. Y cuando vienen estos cambios, dije, no pasa, entonces la latencia de un horror está en mí como espectador. Y
trasladando, digamos, a un infante como Rogelio al escenario del mundo real, de esta realidad que vive México actualmente, me quedé pensando mucho en el horror que nosotros le podemos tener a los adultos, ese horror que no le tiene Rogelio, ¿no? Por el contrario, para él es un mundo más, ¿no? Un mundo en el cual puede transitar. ¿Cómo es que también le diste este matiz, esta envoltura a lo que es este recorrido de Rogelio, con lo que aparentemente puede ser algo terrible y no lo es? Sí, hay un subgénero del cine que es pues como de la amistad peculiar, ¿no? Y era algo que me interesaba mucho explorar acá con Don Emilio y Rogelio. Y sí, es muy bonito de pronto en la vida, creo, cuando te haces una idea, por lo general negativa, de una persona por dos o tres cosas que escuchas o por dos o tres cosas que percibes, y de pronto con la oportunidad de conocer más a esas personas, te das cuenta de que era una idea equivocada, ¿no? Y que realmente lo que tú veías como un pantano así lleno de serpientes y de bichos, en realidad pues es un jardín, ¿no? Y creo que eso era algo que a mí me importaba mucho, presentar el personaje del monstruo de cierta manera y que hubiera como esta giro, como dices tú, a conocer pues algo distinto. Y sí, creo que a veces sí hay que dar la oportunidad de abrir esas puertas y conocer que hay gente que es juzgada o hay gente que es como encasillada en ciertos paradigmas que cuando uno escarba un poco más, descubre pues que son eso, prejuicios, ¿no? Me, me interesaba mucho hacer eso y luego cuando, o sea, esa relación creo que se volvió muy entrañable durante el rodaje y que fue cobrando muchísima más fuerza durante la edición porque nos dimos cuenta que era la relación que era más conmovedora y que tenía como mayor repercusión en el viaje del personaje. Entonces fue algo que, como un descubrimiento que, o sea, estaba planteado en el guión, pero siempre digo que el guión es una guía y la película debe ser como exponencialmente mejor de lo que es el texto. Entonces estaba ahí esa guía, pero en edición fue que se terminó como de amarrar y de darle su peso y su lugar a esa relación. Y creo que para esos momentos, para subirles de tono, a todo ese misterio, a ese suspenso, pues nos ayudó muchísimo la música de Silvestre Revueltas, que fue como de donde partimos Tomás Barreiro y yo. Bueno, sobre todo él porque él es el músico, pero bueno, yo un poco dirigiendo esto para crear todas las demás piezas geniales que hizo Tomás y que parten un poco de ahí y tienen distintos bueno, buscan reflejar distintas emociones dependiendo de lo que estamos como contando, pero bueno, creo que fue un trabajo impecable de parte de Tomás Barreiro. Y que esta complicidad que hablas del montaje entre Don Emilio y Rogelio hace un gran match al final cuando tienen este jueguito del cabello, ¿no? De cómo se peinan ahí estando en el agua. Ya que mencionas la música, bueno, la película tiene, no sé si de manera intencional o no, pero muchas referencias a algunas cuestiones del cine mexicano. De entrada, la música inicial a uno le remite a la película de Santo en la venganza de la momia. Ese es el título que especifico, ¿eh? Santo en la venganza de la momia. Escuchen la música y escuchen la música de la película de Manuela Irene. Va a haber ahí una similitud que ya nos está diciendo, aquí vas a ver una aventura. O sea, desde un principio puede ser que nos digas qué es lo que vamos a ver y sin embargo, y qué bueno que así lo hagas, sobre el trayecto vas jugando un poco con nosotros y la música también ahí va a ser un elemento y me voy a detener una secuencia, que es cuando Rogelio llega a estas ruinas y descubre, ¿no? La calaca, la calavera y que se queda impávido, estupefacto ante ella y ahí la música va a ir como dicen por ahí, increciendo. Tú también terminas ahí cerrando con un close-up a él y viene también esta otra reacción que uno interpretaría que es de horror. Sin embargo, en el recorrido del Rogelio implica otra cosa. O sea, también ahí el trabajo musical, cómo fue diseñarlo, cómo fue planearlo para mezclar estos ritmos y mezclar estos instrumentos.
Pues esta pieza que tú te refieres se llama Algo que no vas a olvidar y es de un músico africano que se llamó William Onyeabor, que era algo que yo empecé a escuchar mucho, no sé, en los últimos años. El funk africano me ha interesado y me gusta porque tiene esta cosa como muy agridulce, ¿no? Es muy rítmica, es muy alegre. Si tú no entiendes la letra, realmente no pensarías que está hablando de la muerte, porque ese es el tema de esa canción. Algo que no vas a olvidar es el hecho de que eres un mortal, o sea, desde que lo aprendes es algo que te acecha toda la vida, ¿no? Eso es lo que dice la canción. Entonces yo en cuanto escuché esa pieza me pareció pues que tenía que meterla al guión y la metí pues a tal grado que Rogelio en un punto la canta en español para traducírsela a Ujú. sus compañeros, ¿no? Y creo que sí, que iba como muy en el tono agridulce de la pieza. Luego durante el montaje, cuando Liora Spilk editó esto de La Calaca, pusimos La Noche de los Mayas y no sé, o sea, como que vimos que era un momento súper especial, que era algo como muy épico. Ajá, la palabra es épico, ¿no? Era como no tenerle miedo a la épica. Y después como que al hacer esta disolvencia de la cara de Rogelio a la bicicleta, o sea, en esos momentos donde estábamos editando, yo fui al cine a ver Apocalypse Now, que es una película alucinante que me encanta y pues estaba dando en la cineteca y eso era una disolvencia tras otra disolvencia. Yo creo que, no sé, o sea, me emocioné mucho de ver ese recurso como tan explorado en esa película que también quisimos hacerlo acá. Y entonces así fue que se nos ocurrió esta disolvencia de la cara a la bicicleta, así como alejándose de nosotros en la noche. Y pues era algo como de buscarle, porque al principio Leo me decía, no, es que no da, no da, no da. Y yo, sí, 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 así, pero mueve, pero basto, pero más lento, pero no sé qué, pero reencuadramos. Y de pronto ella lo vio y se emocionó y pues hizo magia. Y yo creo que a mí ese momento me encanta. ¿Y cómo lleva una cosa a la otra? Comentabas esto de que les traduce al español la rola a Lucio y a Juanito, y decía yo que la película nos remite a otros filmes mexicanos de antaño. Me voy a tener uno de José Estrada, Chabelo y Pepito contra los monstruos. Y si lo digo así, y yo se los pregunto a ustedes, amigos y amigas de Cinéfilos en Apuros, es para preguntarles. ¿Cuántas películas recuerdan de aventuras de chavitos o de complicidades de chavitos, de morritos, queriendo ir a buscar al monstruo, ¿no? Perdiéndole el miedo o perdiéndole el temor a ir por ello. Y aquí vamos a ver algo así, de verdad. O sea, no estamos tan habituados a ver este tipo de historias ni de películas que nos recuerden la importancia de forjar, no sé si amistades, pero por lo menos lazos con la propia gente de nuestra edad, en este caso de las infancias, en el entorno en el que estés. En este caso, pues, Rogelio, que aparentemente no va a conectar ahí, termina conectando. Entonces dije, mira, hace mucho no veía yo esto y lo está trayendo esta película. ¿Cómo fue también tener a estos dos grandes personajes que son Lucio y Juanito para el tránsito de Rogelio, incluso en el plano actoral, ¿eh? Porque los tres están en una sincronía muy especial. Sí, o sea, sobre la primera parte creo que para mí, bueno, mi mamá es colombiana, ¿no? Y todas las vacaciones de verano íbamos a Colombia y allá íbamos a la finca de mis abuelos en Los Llanos. Y pues eso era un mundo muy salvaje, muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada acá en la Ciudad de México. Entonces, de pronto, pues sí, íbamos que a explorar la selva, ¿no? Y nos perdíamos y a mi primo que era alérgico a las abejas lo picaban las abejas y entonces como que se empezaba a hinchar y mi papá decía hay que seguir el río y seguíamos el río y no llegábamos a ningún lado y como que todas esas aventuras yo creo que para mí fueron súper valiosas y no solo eso, sino escuchar como las historias de mis tíos, donde las aventuras eran como tres veces más increíbles y más pesadas y más como de situaciones hasta de vida y muerte y no sé, o sea, toda esta aventura en exterior, este contacto con la naturaleza, estos riesgos verdaderos, yo creo que eso me inspiró mucho para querer escribir esta película. Y a Leonel Patier, que hace el papel de Lucio,
Yo estaba buscando, bueno, busqué a Pat Boy, que es un rapero que rapea en maya, es un rapero de Quintana Roo, o sea, súper reconocido. Y me dijo, bueno, vente a Umay. Yo en Umay, Quintana Roo, tengo un taller, que doy un taller de rap en maya para niños. Vente y ves a los niños que tengo y pues ya tú dices, ¿no? Y fui con Damián y me acuerdo que les pedí así como salir de la bardita, así, ¿no? Y cuando se lo pedía a Leo, yo estaba viendo a través de la cámara y vi como sus ojos, su peinado, salía hacia esto y Que es una grata manera de presentarlos, ¿eh? sí, es muy cómico, ¿no? Yo ahí vi una película, yo ahí me pareció que estaba ya viendo una película y lo era tímido y así, pero dije, no, va a funcionar, va a funcionar. Y cuando estaba escauteando la central camionera donde llega Rogelio con Eduarda, donde están las gallinas y las niñas que se ríen, ahí estaba Gibran trabajando, recogiendo boletos y así me acerqué a Gibran Alonso y le dije, oye, ¿tú fumas? ¿Sabes fumar? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿y sabes andar en moto? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿y te gustaría hacer una película? Y me dijo, no sé. Y ya hicimos varios castings, mezclamos como varios tríos de amigos entre los candidatos que teníamos y lo elegí a él y le dije, oye, Gibran, yo quiero que tú seas Juanito, ¿qué dices? Y me dijo, hoy lo voy a pensar. Y yo así, de, ay, no, ¿cómo que lo va a pensar? Y así, Damián me dijo, no, espérate, dale tiempo, dale chance, o sea, déjalo, ¿no? Y finalmente me mandó un mensaje que decía, la respuesta es sí. Y no sé, me pareció, pues sí, súper afortunado tenerlos a ellos tres porque es muy bonita la amistad que reflejan y no sé, creo que los tres hicieron un gran esfuerzo y lo hicieron súper bien. Y por último, un detalle que hemos padecido todos los chilangos que llegamos al sureste mexicano, yo en mi caso me fui a vivir un rato a Quintana Roo y pues nunca me acoplé al calor, ¿no? Y aquí vamos a ver dos cositas muy interesantes de cómo atienden ese aspecto. Uno es cuando llega Rogelio y se sumerge ahí como en una especie de pileta de cemento porque tiene calor el escuincle, porque lógicamente está padeciendo el clima. Y la otra cuando vemos un ventilador ahí adentro de la casa, pues encendido. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Creo que estos detalles en cuestión de escenografía y diseño de producción también hablan de que se ha leído bien el espacio y de sobre todo de que nos especifica que Rogelio no pertenece a este lugar. Sí, lo de la cazuela, que me encanta a mí esa cazuela, siempre les decía, vamos a hacer pato a la olla, o sea, porque esa es una canción colombiana vieja, ¿no? Y pues yo veía la olla y entonces así me refería como cuando íbamos a filmar esa secuencia. Estaba en una casa de la señora Lilia allá en Espita, que yo estaba escauteando para ver qué patios podían ser, y esa casa tiene una tortillería, y yo no sé si esta cazuela que es de hierro tiene algo que ver con el proceso anterior de las tortillas o así. O sea, ahora es como pues ahora lo usan para poner agua, pero no sé si tenía antes algo que ver, es como una cazuelita antigua y sí, me parece, o sea, a mí también me hace mucho reír cuando veo así sus patitas como saliendo ahí, que dice que tiene calor y lo del ventilador, o sea, sí, yo quería como que hubiera este elemento como peligroso, o sea, como que reflejara esta cosa calurosa y pues el equipo de arte encontró este ventilador rojo precioso y pues así llegó ahí el Ventis. No, muy bien, porque cualquiera pudo haber dicho aire acondicionado, pero no, no, no. O sea, esos ventiladores son los que todo mundo tiene al alcance para sofocar un poco el calorón que hace. Pues Manuela, muchas gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros. ¿Algo que tú quieras agregar? No, nada más agradecerte, Elías, por todo tu análisis, por las referencias también al cine mexicano que ya me encargaré de ver, por el interés y por darle difusión al cine mexicano. Me encanta además el nombre del podcast porque, pues sí, obvio he sido muchas veces una cinéfila en apuros. Muchas gracias por la entrevista. No, pues yo te regreso la flor porque el título de Monstruo de Xibalba es extraordinario, inquieta, ¿no? Y nos transmite precisamente la inquietud que tiene el mismo Rogelio. Muchísimas gracias. Pues amigas, amigos, ustedes ya escucharon, llega a cines Monstruo de Xibalba, anótenla en su agenda, es un buen cierre
para el cine mexicano en este 2025. Vayan, guíense, déjense llevar más bien por el buen Rogelio, por sus compinches Lucio y Juanito, en aras de ir a buscar a este monstruo. Y créanme, créanme que van a ver uno de los mejores finales del cine nacional en los últimos años. De mí se van a acordar. Y bienvenidas sean sus sugerencias, sus quejas, sus reclamos, sus mitotes y hasta las mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.